¿Sabías que Leonardo da Vinci creó un robot en el siglo XV? ¿Quieres saber más sobre este genio, sobre su obra, el misterio que le rodeó y lo que la astrología dice de él? Bienvenidos a nuestra serie, donde exploramos a personajes históricos a través de la lente de la astrología. Hoy, nos adentramos en la vida de Leonardo da Vinci, un verdadero símbolo del Renacimiento, un periodo que marcó un profundo cambio en la forma de pensar y entender el mundo. Es importante aclarar que no vamos a reducir a Leonardo a su signo zodiacal, más bien, utilizaremos la astrología como una herramienta para comprender la complejidad de su persona y su legado. Leonardo, con su curiosidad insaciable y su deseo de entender el mundo, nos ofrece una visión fascinante de lo que significa ser un verdadero innovador. Vamos a repasar su vida y su obra, tanto artística como científica, repasaremos su capacidad innovadora y comprobaremos que muchos de sus inventos tienen una aplicación práctica hasta el día actual. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor, fue inventor, anatomista, ingeniero, filósofo, observador incansable de la naturaleza. Un hombre que parecía vivir siglos por delante de su tiempo, pero hoy no vamos a hablar de Leonardo desde la astrología superficial o como simple curiosidad. Vamos a hacer algo distinto, entender quién fue Leonardo, en qué mundo vivió y cómo su personalidad encaja o no con su supuesto signo zodiacal. Este no es un video para creer o no creer en la astrología, es un ejercicio de curiosidad histórica. El contexto histórico, el mundo en el que nace Leonardo. Leonardo nace el 15 de abril de 1452, en Vinci, una pequeña localidad de la Toscana, en plena Italia del Renacimiento. Una Italia fragmentada, un mosaico de estados y ciudades-estado que competían por el poder político y cultural. Este entorno proporcionó un caldo de cultivo ideal para el auge del humanismo, una corriente que priorizaba el estudio del ser humano, sus capacidades y su potencial. Durante este periodo, se produce una ruptura con el pensamiento medieval, dominado por la religión y la tradición. El Renacimiento da nacimiento al concepto del hombre universal, un ideal que Leonardo encarnó plenamente a través de su versatilidad en múltiples disciplinas, arte, ciencia, anatomía y más. Este mundo en constante transformación se asemeja a la energía de Aries, que simboliza nuevos comienzos y la audacia de iniciar lo inexplorado. La Italia de Leonardo era un lugar donde las ideas nuevas podían florecer, y él fue uno de los principales cultivadores de esa floreciente intelectualidad. A menudo, se presenta a Leonardo como un mito, pero era, ante todo, un ser humano con una vida compleja. Nació como hijo ilegítimo, lo que influyó en su percepción del mundo. Era un observador incansable, siempre buscando entender el funcionamiento de la naturaleza y el ser humano. Sin embargo, su dificultad para terminar obras refleja su lucha interna y su curiosidad casi obsesiva. Leonardo no podía dejar de preguntarse el porqué de todo. Observaba cómo se movía el agua, cómo volaban los pájaros, cómo se contraían los músculos, cómo se reflejaba la luz en un rostro, y lo hacía en soledad. Ser hijo ilegítimo marcará profundamente su vida. No puede acceder a estudios universitarios clásicos. Queda fuera de ciertos círculos oficiales. Pero eso, paradójicamente, lo libera. Leonardo no aprende latín ni griego como otros sabios, pero aprende algo más peligroso: a observar por sí mismo. Leonardo era un observador incansable, siempre buscando entender el funcionamiento de la naturaleza y el ser humano. Su curiosidad lo llevó a estudiar anatomía, botánica, mecánica y muchas otras disciplinas. Sin embargo, su dificultad para terminar obras, como la Última Cena o la Mona Lisa,
refleja su lucha interna y su deseo de perfección. A menudo abandonaba proyectos para dedicarse a nuevas ideas, lo que habla de su curiosidad casi obsesiva. No terminó la mayoría de sus obras. Cambiaba constantemente de proyecto. Parecía más interesado en entender que en finalizar. Muchos contemporáneos lo consideraban brillante, pero imprevisible, incluso excéntrico. Este enfoque hacia el conocimiento y la creación conecta profundamente con la energía de Aries, un impulso creativo constante, un fuego interior que lo impulsaba a explorar y descubrir sin límites. Leonardo no solo quería hacer arte, quería entender el mundo, y eso lo convierte en un verdadero precursor del pensamiento moderno. Esto conecta con Aries mental, fuego interior, impulso creativo constante. Su obra artística, 1. La Última Cena 1495 a 1498. Esta obra mural, ubicada en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, representa el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. La Última Cena es considerada una de las obras maestras del arte renacentista. En un periodo en el que el arte religioso dominaba, Leonardo innovó al centrarse en la psicología de los personajes, lo que marcó un cambio hacia un enfoque más humano en la representación del arte. Esta obra también es un ejemplo del uso de la técnica del sfumato, que Leonardo perfeccionó, aportando una atmósfera más realista y emocional. 2. La Mona Lisa 1503 a 1506. Este retrato de una mujer, probablemente Lisa Gherardini, es famoso por su enigmática sonrisa y su mirada cautivadora. La Mona Lisa es reconocida por su técnica innovadora y su composición equilibrada. La expresión de la mujer, que parece cambiar según el ángulo desde el que se mire, ha fascinado a generaciones. Además, la técnica de sfumato utilizada por Leonardo le da un aspecto casi tridimensional. En el contexto del Renacimiento, la Mona Lisa representa la búsqueda de la individualidad y la psicología en el retrato. 3. El hombre de Vitruvio 1490. Este famoso dibujo muestra un hombre en dos posiciones superpuestas, dentro de un cuadrado y un círculo, basado en las proporciones ideales descritas por el arquitecto romano Vitruvio. La obra simboliza la relación entre el hombre y el universo, ilustrando la idea del hombre como medida de todas las cosas. Es un ejemplo perfecto de la fusión de arte y ciencia en el Renacimiento. El hombre de Vitruvio es emblemático del pensamiento humanista, que buscaba entender la naturaleza humana a través de la razón y la observación. Este dibujo no solo es un estudio de proporciones humanas, sino también una representación de la búsqueda del equilibrio y la armonía, conceptos fundamentales del Renacimiento. 4. La Virgen de las Rocas 1483 a 1486. Este cuadro, que existe en dos versiones, representa a la Virgen María, el Niño Jesús, San Juan Bautista y un ángel en un entorno rocoso. La obra muestra la habilidad de Leonardo para crear una atmósfera y un espacio tridimensional. La composición también refleja la interacción emocional entre los personajes, algo que era innovador en su tiempo. 6. La Adoración de los Magos 1482. Esta obra inacabada representa la escena bíblica de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Aunque la obra no se completó, muestra el estilo dinámico de Leonardo, con figuras en movimiento y una rica interacción entre los personajes. La Adoración de los Magos también refleja la transición del arte gótico al renacentista, enfatizando el movimiento y la emoción. Estas obras no solo destacan la maestría técnica de Leonardo, sino que también reflejan los cambios culturales y filosóficos de su época. Su enfoque innovador y su búsqueda de la perfección en el arte y la ciencia lo han cimentado como uno de los genios más influyentes de la historia. Vamos a centrarnos ahora en sus increíbles inventos.
1. El ornitóptero. Este diseño representa una máquina voladora que imita el vuelo de las aves. Leonardo estudió el movimiento de los pájaros y diseñó un aparato con alas que podrían batir, similar a las de un pájaro. El ornitóptero refleja la fascinación de Leonardo por el vuelo y la naturaleza. Sus observaciones sobre la anatomía de las aves y su capacidad para volar informaron su diseño. Aunque no llegó a construir un prototipo funcional, el ornitóptero sentó las bases para la futura aviación. Su visión anticipó el desarrollo de aeronaves, mostrando el espíritu innovador del Renacimiento, donde la ciencia y el arte se entrelazaban. 2. El paracaídas. Leonardo diseñó un paracaídas en forma de pirámide con una base cuadrada y una cubierta de tela. Su diseño incluía un marco de madera para mantener la forma del paracaídas durante la caída. Este invento muestra la comprensión de Leonardo sobre la aerodinámica, así como su deseo de explorar los límites de la gravedad. Aunque no se construyó en su época, el concepto del paracaídas anticipó la invención moderna de este dispositivo. Su diseño es un testimonio de la creatividad y la curiosidad de Leonardo en la búsqueda de nuevas experiencias y la comprensión de las leyes de la física. 3. La máquina de guerra carro de combate. Leonardo diseñó un carro de combate que podía moverse en varias direcciones, equipado con cañones y una forma que le permitía ser casi indetectable en el campo de batalla. Este diseño refleja el interés de Leonardo por la ingeniería militar y su deseo de aplicar la ciencia a la guerra. También demuestra su capacidad para imaginar innovaciones que podrían cambiar el curso de los conflictos. Aunque nunca se construyó, este carro anticipó el uso de vehículos blindados en la guerra moderna. Leonardo entendió la necesidad de proteger a los soldados y cambiar las tácticas de combate, un pensamiento que resonaría a lo largo de la historia militar. 4. La máquina de medición de agua. Leonardo diseñó un dispositivo para medir el flujo de agua en ríos y canales, lo que incluía un sistema de engranajes y poleas. Este invento refleja su interés en la hidráulica y la ingeniería civil. Su capacidad para diseñar dispositivos que facilitaran el estudio y la gestión del agua es un ejemplo de su ingenio. Este tipo de tecnología es vital para la gestión de recursos hídricos y la agricultura, especialmente en una época en la que el control del agua era crucial para el desarrollo de las ciudades. Sus ideas sobre el agua anticiparon prácticas modernas en ingeniería hidráulica. 5. El robot caballero automático. Sí, has oído bien. Leonardo diseñó un autómata en forma de caballero que podía sentarse, mover los brazos y mover la cabeza. Este dispositivo se activaba mediante un sistema de poleas y cuerdas. Este invento muestra la curiosidad de Leonardo por la mecánica y la automatización. Refleja su deseo de crear máquinas que pudieran imitar el comportamiento humano. Aunque no se construyó en su tiempo, el concepto de un robot anticipa el desarrollo de la robótica moderna. Su visión de máquinas que pueden realizar tareas humanas es un precursor de la tecnología contemporánea. 7. El anemómetro. Leonardo diseñó un anemómetro para medir la velocidad del viento, que incluía palas que giraban con el flujo del aire. Este invento refleja el interés de Leonardo en la meteorología y la física del aire. Su deseo de medir y comprender los fenómenos naturales es evidente en este diseño. Aunque los anemómetros modernos son diferentes, el concepto de medir el viento es fundamental para la navegación, la aviación y la meteorología. Sus contribuciones en este campo muestran cómo la ciencia puede ser aplicada para mejorar la comprensión del entorno. Estos inventos no solo destacan el ingenio y la creatividad de Leonardo da Vinci, sino que también reflejan el espíritu del Renacimiento, donde el arte y la ciencia se entrelazaban para explorar y comprender el mundo. Su visión anticipó muchos avances que se materializarían siglos después, consolidándolo como uno de los más grandes genios de la historia.
Su horóscopo tradicional, Aries. Según la fecha aceptada, 15 de abril, Leonardo sería Aries. Aries es signo de fuego, regido por Marte, asociado al impulso, la acción, el inicio. ¿Encaja Leonardo con Aries? Lo que sí encaja: espíritu pionero, mente adelantada, valentía para explorar lo prohibido como la anatomía humana, independencia total de pensamiento. Leonardo inicia caminos que nadie había recorrido. Lo que no encaja del todo: Aries es rápido, directo, impulsivo. Leonardo es lento, meticuloso, reflexivo. Aries quiere terminar. Leonardo duda, revisa, corrige. Aquí aparece la primera grieta. Aries, el primer signo del zodiaco, es el símbolo del comienzo, regido por Marte, representa la acción y la energía vital. El carnero, que abre camino, se manifiesta en la vida de Leonardo a través de sus innovaciones y su visión. Leonardo fue pionero en muchos campos, desde la anatomía moderna hasta la ingeniería. Sus estudios sobre el cuerpo humano son considerados fundamentales y sus dibujos anatómicos son de una precisión asombrosa. Además, anticipó conceptos de ingeniería y aviación con sus diseños de máquinas voladoras, como el famoso ornitóptero. También realizó importantes aportes a la óptica y la hidráulica. Su capacidad para ver lo que otros no podían es notable. Como se ha dicho, Leonardo no parecía vivir en su tiempo, sino unos siglos por delante. Su vida y obra son un testimonio del poder de la creatividad y la innovación, características que definen a Aries. Este enfoque audaz y visionario lo llevó a ser uno de los más grandes genios de la historia. El simbolismo de Aries y Leonardo. Aquí viene lo potente. Aries como signo del comienzo, regido por Marte, acción, energía vital. El carnero como el que abre camino. Leonardo inicia anatomía moderna, anticipa ingeniería, aviación, óptica, ve lo que nadie más ve. El misterio sin conspiranoia. Sus cuadernos, la escritura especular, lo que decidió no publicar, su silencio en muchos temas. Aquí entra el toque de misterio elegante, sin exagerar. El misterio que rodea a Leonardo es fascinante y a menudo malinterpretado. Sus cuadernos, llenos de dibujos, diagramas y notas, reflejan su mente inquieta. Utilizaba la escritura especular, un método que convierte su texto en un espejo, lo que añade un aire de enigma a su obra. ¿Por qué eligió este método? Algunos sugieren que lo hacía para proteger sus ideas de la explotación. Existen aspectos de su conocimiento y sus ideas que decidió no publicar, lo que nos deja preguntándonos sobre lo que pudo haber compartido. Su silencio en muchos temas, desde su vida personal hasta sus teorías más radicales, genera un halo de misterio alrededor de su figura. ¿Qué conocimientos guardó celosamente? ¿Qué pensamientos no compartió con el mundo? Este misterio elegante no solo agrega profundidad a su personalidad, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza del genio, la creatividad y la vulnerabilidad que acompaña a la búsqueda del conocimiento. Conclusión. ¿Qué nos dice hoy Leonardo? ¿Qué nos dice Aries bien entendido? ¿Era Leonardo un genio irrepetible, o el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien se atreve a pensar sin límites? Si te interesa esta forma de mirar la historia, mezclando astrología, simbolismo y rigor histórico, esta es solo la segunda pieza de una serie. En próximos videos analizaremos a otros personajes que cambiaron el rumbo del mundo, y cuyo horóscopo es solo una puerta de entrada a algo mucho más profundo. Gracias por acompañarme en este viaje.